7:32. Miramos al mercado americano. Lo hacemos con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Iberia de Lever Shares. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. Bueno, oye, lo primero, BBVA Sabadell, ayer estuvimos pendientes porque el comunicado se emitió a las 8 de la tarde de ver cómo reaccionaba la bolsa americana y en verde los dos valores. Bueno, son ADRs. Sí, son ADRs y el mercado donde cotiza Sabadell es un poco menos líquido y sí que subía algo, pero hoy analistas están estimando que pueda recortar algo tras un poco la retirada, ¿no? Pero BBVA lo tomaba muy positivamente con 6,68% de subida en la sesión y de hecho luego al cierre recortaba ligeramente un 0,5%. Entiendo que el sector y todo el mercado americano de lo que está realmente pendiente es de dos motores. Bueno, hay muchos más, pero dos principales. Unos resultados empresariales que se están publicando y las guías, lo que están avanzando las compañías de cara a futuro. Y luego todo el tema de la banca regional allí en Estados Unidos. Porque no sé si hay tambores de run run, tropezón o algo más gordo. Te diría que está muy bien descrito esos tambores de run run, porque ayer el Dow Jones cayó 300 puntos, es un 0,7%, es una ligera caída y estamos muy cerca de máximos en la mayoría de índices, pero ayer Zions Bancorp, que publica la semana que viene, anticipaba que iba a hacer un cargo de 50 millones de dólares, lo contabais en titulares, por dos préstamos que tienen a clientes grandes que van a tener problemas con esos préstamos. Además, ayer Western Alliance, otro banco regional, también anunciaba problemas en otro préstamo. Y te digo que realmente yo me quedaría con la frase que decía Jamie Dimon este martes 14 de octubre en los resultados de JP Morgan, que fueron espectaculares, pero él comentó en su rueda de prensa: hemos visto una cucaracha, y cuando ves una cucaracha significa que hay más o posibilidad de que haya más, y se refería a la quiebra de First Brands, a la quiebra de Tricolor. Son prestamistas y un productor de productos de automoción, de automóviles, que han tenido quiebras en septiembre y que está lanzando las alarmas en cuanto al crédito subprime para ese tipo de clientes, es decir, consumidores americanos con menos posibilidades económicas que están fallando con morosidad de más de 60 días en sus créditos de coches. Claro, tenemos a First Brands por los créditos de autos, tenemos a Zions y esto me recuerda a lo que pasó cuando fue hace un par de años con también la banca regional allí en Estados Unidos que dio un gran susto al mercado americano. Sí, efectivamente, el problema de la banca regional entonces fue cómo empezaron a subir los tipos y tenían bonos, digamos, con unos intereses muy bajos, y cómo muchos de esos bancos regionales se quedaron atrapados con ese problema que la FED un poco trató de solucionar. Realmente esto es más a nivel de morosidad y de créditos que puedan tener estos bancos regionales, porque los bancos grandes que ya han publicado la semana pasada, los resultados han sido muy buenos, pero sobre todo pues JP Morgan o Citigroup o Goldman Sachs generan mucho beneficio a nivel de su trading o a nivel de otros segmentos del mercado, pero todo lo que sea un poco, digamos, crédito a consumidor con menos poder adquisitivo está pudiendo crear problemas. Hay un sobreapalancamiento y hay una fragilidad en ese tipo de, digamos, cliente. Hoy hablando de resultados empresariales, hemos tenido durante toda la semana las cuentas de algunos grandes bancos, pero hemos tenido también de algunas tecnológicas. Ayer, por ejemplo, muy importantes los de TSM. ¿Cómo fueron y efecto en el mercado de chips? Pues mira, los resultados de Taiwan Semiconductors, que fueron buenos porque fue $2,92 y se esperaba 2,62, y llevan el año 48% de subida en los últimos 12 meses. Realmente el valor luego lo cogió, digamos, con recortes del 1,5%, que no es muy relevante, pero aquí haría referencia a cómo el sector tecnológico está en esos máximos y en esas valoraciones un poco que yo vengo diciendo ya en casi intervenciones contigo, un poco de locos, ¿no? Y cómo ese sector se está sobrealimentando entre unas compañías y otras, entre Nvidia, Oracle, OpenAI, etcétera. Hay, digamos, como muchos acuerdos con futuros promesas de ingresos para estas compañías, endeudamiento que puede llevar a problemas en ese sector tecnológico con esas valoraciones. Para la semana que viene, para hoy, ¿qué resultados esperar? Bueno, hoy vendrán resultados de American Express y otras firmas de bancos o de financieras. La semana que viene resultados ya importantes, pues por ejemplo publicarán Netflix, Amazon, es decir, muchas compañías, también muchos bancos la semana que viene, y como que el sector ahora o el inversor va a estar muy pendiente a esas ruedas de prensa y qué puedan decir a nivel de créditos todas las entidades bancarias o financieras.
Oye, y ya la semana que viene vamos a tener dato de IPC, por fin, ¿no? Para el día 24, si no pasa nada. Efectivamente, se esperaba para la semana anterior y realmente lo van a pasar a eso, como comentabas, el día 24 de octubre, por lo menos tendremos un dato de IPC, sí que es muy relevante porque la Fed ahora mismo sería como que está conduciendo o navegando a ciegas, se tiene que estar basando en datos de empresas privadas y esa falta de datos realmente como que puede ser un problema para la Fed. De hecho, esta semana te diría que ya prácticamente el 100% del mercado da por hecho que bajen 0,25% los tipos de interés en Estados Unidos, pero ya hay un 80% de gente o de traders apostando a que sea mayor la bajada, 50 puntos básicos, veremos al final en qué queda a finales de octubre. Oye, mirando las materias primas, oro y plata siguen pulverizando auténticos récords. Sí, $4.287 la onza de oro. Es tremendo cómo semana por semana ya avanzamos de 200, $300 por semana y la plata en $53 la onza. Destacaría también a nivel de petróleo que corregía el Brent durante esta semana y estamos por debajo de $61 y eso en realidad es algo positivo para la Fed en cuanto a inflación, puesto que al final es lo que mayor genera subidas de inflación, esa subida de petróleo, con lo cual a lo mejor por ahí un poco de respiro para la Fed, pero sí, el mercado muy fijado también en materias primas y también te mencionaría el bono a 10 años americano por debajo del 4%, es decir, está viendo ese flight to quality, ese vuelo hacia la seguridad, comprando bono americano del Tesoro y también destacarte a nivel de volatilidad que está el índice en 25,43 el VIX, eso no ocurría desde mayo, es decir, como que el mercado tiene ese run que comentabas tú al inicio, puesto que hay como muchas cosas con el mercado en máximo y valoraciones muy altas. La verdad es que en el mercado, yo hablando en estos últimos días con distintos expertos, distintos gestores, veo como hay dos monedas. Unos que cuentan que hay todavía margen para nuevas subidas en bolsa porque hay mucha liquidez en el mercado, porque los resultados se están aguantando y porque la inteligencia artificial está permitiendo mejorar márgenes y también aumentar las expectativas de crecimiento económico. Y por otro lado, tengo a otro grupo de gestores, analistas, que me dicen que se está barruntando un recorte que sería sano, lógico y necesario también. No sé tú de qué lado estás. Yo estaría en ese segundo grupo de cautela y de precaución y el mercado está en máximos y mira, voy a recordar la fecha, el 19 de octubre del año 87 y del año 97. En el año 87 fue el Black Monday del mercado, un 22% corrigió el Dow y el 7% corrigió en 1997. Octubre es un mes muy complicado, muy volátil y aunque puedo pensar que sí, que el trend es positivo y que hay mucha euforia en mercado, a lo mejor con cierta corrección en octubre, pero luego de cara a fin de año a lo mejor que sigamos subiendo porque la tendencia es alcista y es verdad que el inversor al final es el que hace subir esos índices, pero hay demasiada euforia y yo llamaría más bien a la cautela y en mirar sectores que no lo hayan hecho tan bien como energía o como salud como posible refugio o incluso consumer staples. Oye, y para terminar, durante toda esta semana hemos visto mucho ruido en torno a las tierras raras. Lo penúltimo es que China ha impuesto restricciones sobre las tierras raras para vencer a Estados Unidos en esa batalla que llevan luchando desde hace ya bastante tiempo. ¿Esto afecta este ruido al mercado? ¿Tiene alguna consecuencia en algún sector, en tecnología, en chips o algo así? Sí, desde luego que afecta, pero como que otras noticias han tapado esta, realmente China produce el 60% de tierras raras y procesa el 95% o controla ese proceso de refinado del 95% de ellas, y cuando China ha tomado este movimiento de amenaza a Estados Unidos y de controlar esas exportaciones, yo creo que tenía muy pensada la posible reacción de Donald Trump con esa imposición que quiere hacerles de 100% de aranceles otra vez a China, que realmente es un poco como llover sobre mojado con estas amenazas que hace. Y el movimiento de China al final es algo muy relevante y que son muchas compañías de tecnología, pero también de defensa, de automóviles que tienen dependencia de esas tierras raras que produce China y que obviamente es algo que barrunta el mercado y que puede tener grandes repercusiones. Muy bien. Ignacio Baquiano de Eversales, está el mercado apasionante, lo estamos pasando yo al menos pipa. Muchísimas gracias por los detalles, por el análisis y nada, buen fin de semana, cuídate. A ti, Susana, buen fin de semana, gracias. Gracias, cuídate, chao, chao.